con la conducción de Su Opaso. Aquí comienza Estado de Catástrofe, el estado habitual de las cosas. ¿Cachai? Que tengo que viajar esta semana. Voy a hacer el show en Antofagasta, Santiago y Valparaíso en una sola semana. Entonces, esas son cosas que a una anarcoseñora como yo, el otro día una chica del taller de stand-up me decía que yo era una anarcoseñora. Y yo encuentro que sí, que soy anarcoseñora. Porque igual tenemos que pensar que nosotras ya, a la edad mía, somos señoras. Yo estoy como en lo que se llama la crisis de los 42, y yo a veces pienso que por eso como que me da por teñirme los pelos, como, no sé, po. Oyedi nos invitó a Antofagasta y nos vemos allá en una charla que vamos a dar en un encuentro de podcast en Antofagasta. Y yo voy a hablar sobre podcast, imagínate. Y yo pensaba... Qué brígido esto de viajar tanto a 3 ciudades. Antofagasta igual es lejos. Y yo antes de hacer stand-up nunca había viajado porque una es pobre. Pero pobre. No pobre que una se hace la pobre, sino que pobre, de verdad pobre. Entonces yo nunca había viajado en avión hasta que empecé a hacer comedia. Y el otro día me di cuenta que hace 5 años que empecé a hacer comedia. Y debido a la comedia empecé a viajar en avión. A viajar mucho, que Antofagasta, que Temuco, que Valdivia, que cosas así, y empecé a viajar en avión. Y no era algo habitual para mí, para nada. Y yo siempre como un poquito como haciéndome no, filo, ¿para qué voy a gastar? ¿Para qué voy a gastar yo? ¿Para qué voy a hacer la tontera? Y además, y pensaba, ¿cómo uno lo hace? Porque yo soy de las que, para evitar la ansiedad, a mí todo me da ansiedad, pero todo me da ansiedad. La ansiedad me da ansiedad. Incluso hablar de la ansiedad me da ansiedad. Entonces... yo pensaba, chuta, me duermo al tiro, porque yo así evado la realidad, durmiendo. Entonces yo me subo a un bus o a un avión y me quedo dormida al tiro. Y uno empieza con esa cuestión de estar cansada, y como que empezáis ahí, y empezáis. Y no sé si ustedes lo han hecho, pero hay un movimiento que uno a veces hace en los aviones, son chicos, son más chicos que la 210. Los aviones, los nuevos aviones chicos, los vuelos nacionales, son más chicos, hay menos espacio que la 210. Entonces yo me apoyo adelante. Mira, pongo esa weá que hay como una bandejita para la laptop, ¿ok? O para la comida, que ya no dan comida. Tú tenés que comprarte unos maní y sería, y date una piedra en el pecho. Bajáis la weá, te apoyáis aquí, así, con el codo y con la cabeza apoyada, así duermo yo. Con la cabeza apoyada en el asiento de adelante. Las 2 horas que dura el viaje, porque ponte tú de Santiago a Antofagasta son 2 horas. Y de Santiago a Conce en media hora. Entonces no te alcanzáis a subir y ya te estáis bajando. Estáis mucho más tiempo en el transfer que en el mismo avión. Pero ahora, como tengo que ir a Antofagasta, Valdivia, Temuco, a Valparaíso, a Concepción, entonces yo dije, voy a hacer una inversión, porque ahora yo pienso en mí, fíjate. Y yo ya asumí que soy a esta edad, en mi crisis de los 40, no solo me da por teñirme el pelo, también me ha dado por cuidarme a mí. Así que cometí un riesgo muy grande. Me compré esto, fíjate. Me compré una almohada. Mira, me compré una almohada de cuello. Ahí, perdón, me están retando que esta weá no se ve en el verdadero video. Me compré esta weá, pero yo no me compré cualquiera, pues si yo me voy a comprar una de estas en la vida. Esta weá a mí me tiene que durar toda la vida. Tiene que durarme hasta que yo fallezca en el escenario. O sea, esto para mí es pensar en mi futuro. Yo sé que hay gente que invierte en su futuro comprándose una casa, metiéndose un crédito hipotecario. Hay gente que dice, voy a invertir en mí, en mi futuro, y se compra, no sé, para un terrenito. Yo, mira lo que conseguí. Y me lo compré por Mercado Libre. Entonces estaba súper nerviosa, porque yo el otro día, porque tú me compré... Hace tiempo igual, me compré unas lamparitas para el terreno, de esas solares, y en la foto se veían 4 lámparas que iluminaban una parcela entera, 5.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados iluminados. Y cuando me llegó, 6 meses después,
porque estábamos en plena pandemia, me llegó era así una luz, era una, no eran 4, y era así, yo pensaba que era un foco gigante, era así. Entonces yo tenía mucho nervio cuando me compré ahora la cuestión, porque yo dije, weón, brígido, capaz que me llegue una weá para perrito, para cabro chico, ¿cachai? Ya me espero cualquier cosa cuando compro algo por internet. Y no, fíjate, me llegó una cuello persona y todo, ¿cachai? Y no sé si ustedes cachan, pero esta es brígida, porque la que yo me compré, ustedes dirán, ¿tiene rueditas? ¿Tiene rueditas? ¿Qué tiene de especial? Yo te voy a mostrar lo que tiene de especial. Como yo soy una persona que le gusta ir en clase barata, tiene esto. O sea, lo que yo voy a hacer, tengo todo planeado. Yo me voy a instalar, voy a hacer esta wea y voy a dormir así. Y ahí voy a ir a todos lados. Temuco, Valdivia, todo así, ahí. Con la dignidad que te deja, porque esta wea podría ser perfectamente una tapa de water. Yo lo sé. Una tapa de water forrada con terciopelo, pero ya. Yo encuentro que esto es así, Antofagasta, Temuco, Valdivia, todo. Encuentro que la hice, weón, ¿o no? Encuentro que la hice, ¿o no? Es como que encuentro que ya... Y es brígida, pues. Ahora caché, tú le apretás... No, sí, yo debería importar esta weá. Tú le apretás el botón y se te cierra de nuevo. No, yo encuentro que, ¿sabéis qué? La hice de oro. Nunca más dolor de cuello. Nunca más. Y cuando me vaya en el turbús toda la noche... Qué almohada de turbú, qué almohada babosea por todos los otros. No, yo con la mía propia. Si uno sabe lo que pasa, que en el capitalismo uno quiere tener su almohada propia con su baba propia. Uno no quiere estar... Después escucho en Spotify y caga la trama. ¿Qué pasó? Mira, tú babiáis... Ah, sí, pues, pero yo subo esta... ¿Sabéis dónde subo esta wea yo? La subo al YouTube. ¿Para qué? Para que la vea en su Smart TV. Entonces tú tienes la... Los views la ven en YouTube, ¿ah? Queda en HD 4K en YouTube. Ustedes son de la gente... Esta semana para mí es una paja. Empezó una cuestión que se llama el Mundial de Fútbol. Pocas cosas en la vida me importan menos a mí que el fútbol. De hecho, yo soy de esa gente que no se había enterado de que existía el Mundial de Fútbol hasta que empezaron a llegar los cagüines de, bueno, en ese país donde se está haciendo el Mundial, se violan los derechos humanos, que en ese país hay gente muerta, que en ese país, bueno, las mujeres no tienen derechos claramente, pero los homosexuales no, tampoco tienen derechos. Y los futbolistas del mundo han hecho una serie de eventos como simbólicos que aquí en Chile serían horriblemente mal mirados. No solo mal mirados por la gente de derecha, sino también por el progre noviembrista. Yo creo que, por ejemplo, el acto de arrodillarse en contra del racismo, el acto que hizo el grupo de los ingleses, aquí sería octubrista. Esa weá sería octubrista acá. El acto que hicieron de querer ponerse como una bandita por los derechos de los homosexuales aquí, prohibido total. O sea, esa weá sí que no. Sí, mira, te podremos aceptar un montón de temas, pero maricones sí que no. Eso sí que no. Fuera de eso, de que las manifestaciones eran bastante octubristas para el estilo, porque acá anda a decirle a un arbolito, anda a decirle a alguien de Boric que aquí se violan los derechos humanos, ¿cierto? Aquí no se pueden decir esas cosas porque tú eres ya entonces un radical. Eso escuché el otro día. Escuché Eduardo, un programa de comedia donde sale Luisa Slimming con Eduardo Fuentes conversando sobre una rutina de violaciones, y decían que había gente que no entendía nada y que se tomaba en serio, pero que eran chistes, que la niña la violan, pero que esos son chistes, que no son, y que si alguien se enoja por esos chistes es porque esa persona está como pasada de vuelta, como que ya esa persona está como ultrona del género. Brígido como el mundo masculinista del fútbol, el mundo de la cultura de la violación, todo eso para mí es una pura sola cosa pasa a coco. Y aparte de los turbús en los que me voy a tener que meter para llegar a Valdivia, yo no quiero estar en lugares pasados a coco, ¿sabes?
Es una experiencia que prefiero descartar, ¿sabes? Yo no sé mucho de fútbol, no me importa nada tampoco. Agradezco le agradezco a la vida que sea cada 4 años, francamente. Le agradezco a la vida porque yo no daría más. O sea, si el mundial fuera cada 2 años, yo me daba un patatú. Ya es suficiente, tenemos que soportar con la Teletón. Oye, no puedo decir tanta cosa. Yo me refiero al programa de tele, ¿ya? Esas cosas que se están como, el mundial de fútbol. Yo pensé que el mundial de fútbol se había terminado con el estallido social. Así como el Festival de Viña. Pero ahora me enteré que no, pues. Que existe, aun cuando hay guerra, invasión, bombardeos y asesinatos masivos, igual siempre hay tiempo para una pichanguita. Y que, mira, y que incluso los futbolistas, los futbolistas como de todo el mundo, de los países colonos, ¿cachai? De los países colonizadores, a eso me refiero. De los países explotadores como Inglaterra y todo eso, tengan más conciencia del daño que le ha hecho el racismo y hacen manifestaciones que aquí en Chile serían consideradas. Imagínate, yo salgo a jugar a la pelota y hago esto. Sería como radical, hay que encarcelar a estas locas, una loca de mierda sería. Pero si lo hacen otras personas, sobre todo hombres, es como lindo igual, lindo gesto, gente muy consciente. Nada me aburre más en la vida que esa wea. Pero este fin de semana les quiero comentar que estuve yendo mucho al teatro y vi una obra de teatro impresionante. Sobre todo para la gente que le gusta el stand-up. La gente que quiere hacer stand-up o que le gusta ir a ver stand-up, creo que es impresionante. No les puedo contar mucho, pero sí les puedo contar que se llama Girls and Boys. Yo no hablo nada de inglés, pero creo que se llama Girls and Boys, como chicos y chicas, niños y niñas, niñas y niños o algo así. Y la están dando en el Teatro UC. La dirección es de Alfredo Castro. Y ¿qué puedo decir de esa obra? Yo la fui a ver porque me dijeron que era muy buena y que estaba hecha en clave stand-up. Y la verdad es que la fui a ver y efectivamente creo que la obra es muy buena. Hace algo que yo igual estaba experimentando, pero yo como soy una pésima actriz, tampoco me sale tan bien, que es jugar e ir de la risa al llanto. No quiero hacerles spoiler por si se animan y la van a ver, ¿cierto? Pero lo hacen de una forma magistral. La actriz obviamente es un unipersonal, porque un stand-up normalmente es una sola persona, entonces el unipersonal... ¿Cómo se llama, Pauloli? ¿Cómo se llama la actriz que hizo la obra, Pauloli? Antonia Segers, que a mí tampoco me parecía nunca me llamó tanto la atención, excepto por las teleseries y todo eso. Pero en esta obra, Girls and Boys, que la están dando en el Teatro C, me pareció impactante el recorrido que se hace. Y ¿saben por qué me impresionó? Porque yo habitualmente veo obras de teatro de feministas o voy a ver teatro hecho por gente que dice ser feminista. Y a mí usualmente yo soy un poquito como que no me gusta tanto generalmente no me gustan tanto las obras, como que igual me cuesta que una obra realmente yo salga diciendo, bueno, me voy a morir de emoción, me voy a morir de llanto, me voy a morir de risa, esta es la weá más hermosa que he visto en toda mi vida, esta weá me supera, es más allá de lo físico, es una emoción, ocurrió la magia aquí y yo tuve el privilegio de verlo. Pocas veces uno siente eso, pero a veces pasa eso, ese momento mágico en el teatro, en que uno dice, le doy gracias al destino y a las decisiones por haber venido. Yo siento que la obra Girls and Boys es de las cosas más feministas que he visto, y yo veo teatro siempre, muy habitual que vaya, y veo muchas obras. Sé que hay muchas obras que se consideran feministas y que se presentan así, como
teatro feminista, pero creo que la obra que vi el fin de semana se pasó. Están las que le copian a la Potoloco, pero que no le copian tan bien. Están las que copian bien. Y todo esto, Ella canta jazz. Ahora ya sé que Ella canta jazz es por Ella Fitzgerald. Antes no cachaba. Pensaba que ella canta jazz. Ella, ¿y quién es ella? ¿Y quién es ella? Ella canta jazz. Te saludo y te quiero mucho. Antonia Segers parte... Les voy a contar... Virginia me está retumbando el cerebro. Antonia Segers aparece como en un escenario haciendo stand-up comedy. Y a pesar de que creo que es una de las mejores obras que he visto en años y que se las recomiendo al 100%, igual tengo algunas cosas que me gustaría comentar que me parece que es típico de actor que hacen cuando quieren hacer stand-up. Cosas que la gente piensa del stand-up, que eso ya igual, eso no opaca en nada la obra, ¿ok? No opaca en nada la obra es estremecedora y es la wea más feminista que he visto y la más poderosa, y creo que podría ir una persona de La Pintana y la entendería perfectamente, podría ir una persona de Temuco y la entendería perfectamente, podría ir una persona del Canelillo y la entendería perfectamente, porque está basada en la realidad. Una cosa que distingue un monólogo de teatro de un monólogo de stand-up es que en el monólogo de stand-up nosotros estamos hablando nosotros. Y es una ficción. Pero aunque es una ficción que supone que el actor está hablando realmente él. No haciendo un personaje, sino que estaría como él puesto ahí y lo que está sucediendo está pasando ahí. Y eso está en la obra y se siente así y es bacán. La Antonia Segers, yo encuentro que está muy disfrazada de Ellen DeGeneres, cosa que me encanta, porque si hay algo que en la vida a mí me vuelve loca es Ellen DeGeneres. Me encanta Ellen DeGeneres desde que yo era chica y la vi en su The Ellen Show, que era una serie cómica que daban en los 90, 2000 y que la dieron en Canal 13, Gaya. Imagínate, el canal más católico dando The Ellen Show, que era una sitcom de Ellen DeGeneres. ¿Cómo me gustaría tener de nuevo esa serie para poder verla? Porque en la serie Ellen, mira, si tendré algo que ver yo con Ellen, no creo. Tiene una librería. Ellen DeGeneres es muy chistosa y tiene una librería. Y en su librería tiene un café. Y con sus amigos en el café suceden todos los días las historias de esta sitcom. Hasta que Ellen DeGeneres va al psicólogo y durante la terapia la psicóloga le dice: ¿no será que eres lesbiana? Y ahí ella por primera vez sale del closet, se da cuenta que es lesbiana, y eso es como la historia de la sitcom. Y hasta ahí nomás llegó la serie para mí, porque Canal 13 la sacó del aire. Nunca más la dieron. Pauloli, ¿podría cerrar esa puerta? Es que los chicos se alteran un poquito con el ruido de los niños. Mis perros odian a los niños. No sé si ustedes cachan, pero mis perros son un poquito fachos. Son un poquito fachis. ¿Ah? Y odian a los migrantes, pero también odian a los niños. Y es frígido que odien tanto a los niños. De hecho, yo encuentro que los niños no son tan terribles. Yo sé que los niños como que igual lloran mucho de noche, son caros. Pero el otro día a mí me pasó una cuestión, me pasó una talla. Que yo pensaba mucho, porque tú la Lady Garfia, que tiene hijos, y yo tengo perros. Y dicen que yo lo humanizo mucho. Yo no encuentro que lo humanice mucho, para mí son mis hijos. Son mis hijos. Porque si yo francamente no los alimento, ellos no comen y ellos mueren, ¿me entiendes tú? Entonces, si estos hueones no trabajan, no limpian, y si yo no los alimento, se mueren, son hijos, son mis hijos. Cumplen la función de un hijo. Un saco hueá que no lo lava, no plancha, no hace nada, y si tú no le das comida, muere. Estaba yo y tenía que entregar así un alto de libro que tenía que ir a dar. Y yo los iba a dejar ahí al Blue Express, voy al correo a dejar los libros, en la camioneta, en el furgoncito, en el utilitario. Y yo le digo a los chiquillos, a mis hijos, a Pelayo y Virginia: acompáñenme a dejar los libros
Y después de que hagamos eso, no puedo decir la palabra vamos. Si yo digo la palabra vamos. Si yo digo let's go, ellos se vuelven locos. Locos. Todos saben, toda persona que tiene perro sabe que con la palabra en español let's go, queda la zorra. Entonces yo les digo let's go, vamos a dejar los libros, ¿cachai? No puedo decirlo porque ya el pelayo me está, porque este huevón habla inglés un poco. Súbanse a la camioneta, dejo todos los libros, como está vecina, pase para acá los paquetes, yo se los entrego, no se preocupe, van a llegar todos. Aquí están los libros, tome la boleta, me subo a la camioneta, fuimos a pasear, me subo a la camioneta, se me sube la Virginia. Yo siento que la Virginia se demoró un poco más de la cuenta, pero tampoco le di importancia. Me pongo a conducir. La Virginia era como que tenía un tesoro y no quería que el pelayo se le acercara y ladraba así como no te acerqué a mí porque tengo un asado. Esa sensación como yo me encontré un asado y no quiero que nadie se me acerque. Y de repente miro por el retrovisor. El olor olía como debe oler, yo digo, las oficinas de la Democracia Cristiana, una cosa así. Era un olor, pero ya putrefacto. La Virginia trajo caca a mi camioneta. Y no solo contenta con eso, se empezó a comer la caca. O sea, yo entiendo que tener hijos es distinto. Yo entiendo que cuando tú tienes un hijo humano, tienes que pagar una universidad a precios de universidad de primer mundo. Tienes que soportar que sea otaku. No sé. Muchos temas que tienes que pasar. Pero yo estoy segura que casi ninguno de ustedes tiene un hijo que coma caca. Yo tengo hijos que comen caca. Llego aquí a la casa, pasá caca. Primero llegué, pasá caca a la casa. Tuve que lavar el auto por dentro. Tuve que lavar a la Virginia, que fue lo peor. Lavarla por fuera, lavarla por dentro. Después ella me agradecía todos los cuidados porque ella no encuentra que haya hecho nada malo. Mi cuerpo, mi decisión. Tienes que quererme como soy, ¿cachai? Todas esas bolas de los hijos, porque a veces piensan distinto a ti. Y en mi caso ellos comen caca a veces, ¿cachai? Entonces ella me quería dar besos y todo y fue como que estuve más de una semana como, buena, no me toques, ¿cachai? Buena, no me toques. Y pensaba que igual, en ese sentido, igual una injusta porque imagínate cuánta gente, sus boquitas, las boquitas de ustedes que me están mirando, ¿por dónde no han andado? Las boquitas de ustedes que me están viendo, ¿por dónde, por qué culitos no han pasado? ¿Por qué otras partes que no quiero ni nombrar acá porque no viene al caso? Y después ustedes con esa misma boquita le dan besos a la abuela. Con esa misma boquita comen pan. Ustedes con esa misma boquita le dan besos a su mamá, a su mamita. ¿Ah? Entonces yo creo que entiendo la lógica de no humanizar a los perris y toda esa cuestión, pero igual tiene su dificultad. Tiene su dificultad tener a estos peluditos porque ellos tienen sus costumbres extrañas, diferentes y acostados. Bueno, volviendo al tema perdonen que yo haga esta pausa para hablar de caca, pero no sé, cosas que pasan. Como esto es una improvisación, a veces yo me voy por las ramas un poco, pero ustedes me sabrán entender. La pobre abuela con herpes. Y no sabe por qué, si la pobre abuela murió virgen, la pobre abuela te fecundó a tu padre por el Espíritu Santo, no sabe ni qué, una sola vez tuvo sexualidad y se cerró ese boliche hace 40 años. Y la pobre señora, ustedes la hacen pasar por eso. No me hagan sentir que mis hijos son peores que ustedes, porque ustedes han hecho, y ustedes lo saben, han hecho cosas de ese calibre. Bueno, yo estaba hablando de teatro, de algo mucho más elevado. Y Ellen DeGeneres. Cuando una es mamá del hijo que sea, habla de caca. ¿Ve? Así es la cosa. Yo fui a ver Girls and Boys. El unipersonal estaba hecho como si fuera un stand-up. Y es una obra realmente emocionante.
Pero me dio un poco de risa esa cuestión, po. Como Ellen DeGeneres, pero siento que aunque fuera como Ellen DeGeneres, el personaje estaba con una peluca idéntica a Ellen DeGeneres, de verdad, y un traje azul muy parecido a los que usa Ellen. Pero cualquier persona que conoce a Ellen, como yo conozco a Ellen, o sea, de toda mi vida, o sea, fan de Ellen DeGeneres, pero ya palpico. Comediante, stand-upera, tiene una librería, como que, no sé, muy fan de Ellen DeGeneres. No sé si me entienden. Me he transformado un poco en todo eso que yo veía cuando chica de Ellen DeGeneres, pero no soy tan millonaria. Pucha. Bueno. Ellen DeGeneres nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia se ha vestido de Tony. Nunca, jamás. Eso, si a usted es actor, si usted es un actor y usted quiere hacer como que su personaje hace stand-up, yo te doy un consejo, señor actor. Porque incluso los actores que yo conozco, que son montones, me dicen, te quiero dar un consejo, ¿sabes que te quiero regalar una chaqueta que tenga brillante y que sea como de Tony? Y yo como, no, yo no voy a hacer nunca una chaqueta de Tony, de verdad, gracias por tu idea, pero como que los comediantes no nos vestimos de payaso. O sea, sí, muchos comediantes se visten así, pero no es una característica de los stand-uperos. Diría que el stand-upero es mucho más casual para vestirse. Y si tú ves a Ellen DeGeneres, jamás va a andar con un pantalón de lentejuela. De verdad, ahí, eso es el único punto que yo te digo al diseñador de vestuario o al que mandó a hacer el traje de Tony, no, porque Ellen DeGeneres nunca, jamás, en ninguno de sus especiales, Here and Now, The Beginning o el último que tiene en Netflix, ella sale con un pantalón, a veces un jeans o un pantalón azul, una polera azul y unas zapatillas. Jamás la vas a ver vestida de payasito, porque los payasitos son otros comediantes, no son stand-uperos. Puede que haya algún payasito stand-upero que yo no me acuerde, pero de verdad, si tú revisas, Ellen DeGeneres no ha hecho ningún especial, jamás, nunca. Y de verdad, a mí igual, siempre me dicen si me quiero poner un poquito de lentejuela y unos zapatos de payaso para hacer reír a las personas. Y ahí yo me doy cuenta que, claro, que las claves de la comedia del teatro son un poco distintas al stand-up comedy. Justamente en eso, en que el stand-up tiene que parecer crudo y real, no parecer que estoy en un escenario haciendo una ficción donde yo finjo ser un comediante. Y en este caso, quizá incluso puede ser por eso, porque este personaje estaba fingiendo ser un comediante y no era un comediante realmente. Es como un comediante en segundo orden. Pero son detalles. Son detalles. Y yo entiendo que a los artistas les gusta ponerse lentejuelas y les gusta pintarse mucho la cara, porque así son los artistas. Y todos maquillados, y creen que los estandaperos también, si no andamos de lentejuelas, deberíamos. Pero más allá de esas ideas, la obra creo que era todo lo que uno debe hacer cuando hace teatro. Feminista. Ahora, yo no digo que Antonia Segers sea feminista, ni mucho menos que Alfredo Castro sea feminista, ni que la intención de ellos haya sido hacer una obra feminista. Y sin embargo, es de las obras feministas más crudas que he visto en el último tiempo. Y yo vaya que voy a ver obras de feministas, porque yo voy a todos lados a ver obras de feministas, porque toda la gente que conozco, y además que se ponen de moda las cosas, entonces tú cuando pones feminista se venden más entradas y todo. Entonces es como una estrategia de marketing muy frecuente, pero para mí no tiene mucho sentido ser, por ejemplo, una obra feminista o que diga ser feminista donde te vas a reír de las pobres, donde vamos a hablar del dolor de las cuicas, donde vamos a ridiculizar a los esclavos y vamos a victimizar a los que esclavizan. Eso no es feminismo para mí, esa weá es marketing. Decir que es feminista, pero que en realidad no es feminista porque está victimizando a la victimaria, ¿cachai? Y me parecía, para entrar en detalle, me parece a mí que de las cosas que... Esto es un gusto muy personal. Yo entiendo que para otras personas hasta ahora puede valer la callampa y todo, pero yo creo que
pocas veces me he sentido tan emocionada como con esta obra, Girls and Boys. ¿Y por qué? Porque yo pienso, a diferencia de lo que alguna vez conversé con la Potoloco, y la entrevista con la Potoloco ustedes la pueden ver en YouTube, ella decía, esta gran directora teatral, ¿no? Lesbiana, feminista, Potoloco. Ella decía, no se puede, a mí no me interesa, decía, hacer biografías. No me interesa el caso de lo particular. Me interesan los temas universales. A mí no me interesa lo particular. Y yo, en sociología, también tenemos esa teoría, ¿cierto? Hay dos metodologías bastante marcadas, dos corrientes metodológicas bien marcadas. Lo quanti y lo quali. Y normalmente, lo quanti, los que hacen las encuestas, ¿cierto? Van de lo general a lo particular, general, y lo quali va de lo particular a lo general. Es decir, hacemos una entrevista a una persona y esa persona nos cuenta un caso de algo, una violación, imaginemos, o una persona que vendía diarios en un kiosco. Y a partir de esa entrevista, de ese estudio de casos, donde entrevistamos a esa persona particular, nosotros pretendemos y creemos poder decir algo de lo general. Entonces yo no entiendo todavía, y quizás se lo deba preguntar directamente a Potoloco, si es que me quiere contestar después de que yo la llame Potoloco. ¿Por qué no le interesa lo particular, la biografía? Si la biografía, que en este caso, Girls and Boys, es una obra del caso de una familia, de una mujer en particular, con unos hijos y con un papá, o sea, con un esposo. Pero si tú cuentas la historia de esta mujer, perfectamente podríamos entender que esa historia que está contando la obra de teatro Girls and Boys, de todas formas, es la historia del patriarcado. La historia que se relata en la obra dirigida por Alfredo Castro, Girls and Boys, es la historia de la violencia machista de todas formas. Incluso si nos fuéramos a el caso de la misma Potoloco en su obra Suárez, diríamos que Suárez es una relectura de un personaje histórico como Inés de Suárez, que decide que primero hace la colonización y luego se da cuenta de lo que acaba de hacer y prefiere borrarse de la historia y no pertenecer a la historia del patriarcado. Entonces, cuando tú cuentas la historia de Suárez, o cuando tú cuentas la historia en Girls and Boys, cuentas la historia de una familia heterosexual, no solo estás contando la historia de esa particular familia, sino que estás contando la historia de la violencia machista de una época. Estás contando de todas formas algo general, aunque partas de lo particular. Y yo tengo muy claro que se puede hacer eso. De hecho, creo que eso es lo político de hacer stand-up, y creo que eso es lo político de hacer biografías, de hacer un podcast y contar mis ideas, porque no se trata de mis ideas como sujeta única que tiene ideas demasiado especiales. Se trata de que hay una voz que habla en este momento, por ejemplo, a través de un podcast, pero que no es solamente una voz particular, sino que esta voz nos habla de una época, y nos habla de una clase, y nos habla de una particular, claro. No digo que haya una representación, pero sí digo que hay una mirada de mundo que es parte de lo social y que entonces uno puede analizar eso. Este podcast o cualquier otro, y te habla de sus historias, de sus aventuras amorosas, o de sus ideas, o de sus poemas, o de la hueá que sea que te quiera hablar esa persona, aunque parece que está hablando de sí mismo y que solo está haciendo biografía, y que qué me importa a mí la vida de ella, o qué me importa a mí la vida de él, pero hay momentos en los que la vida de ella o la de él es un caso que nos puede hablar de lo general. En el caso de Girls and Boys, aun cuando la obra está en clave comedia y luego pasa a la tragedia, que es algo que yo he estado explorando en mi último unipersonal, Ultrona, donde también exploré durante un tiempo esa posibilidad, siendo una actriz muy mediocre. Creo que hago reír mucho a la gente, pero soy una actriz muy mediocre. En cambio, en la obra Girls and Boys, Antonia Segers es una comediante, por lo menos el día que yo la fui a ver, toda la parte comedia era... Mira, si la comedia va de
del 1 al 100, esto estaba en un nivel 50-60. Tuvo unos momentos así, porque creo que no era lo más alto de la obra. Era liviano, no era tan interesante tampoco. ¿Y cómo lo mido yo? No porque me dé risa a mí, ¿ya? Sino que lo mido en razón cuánto se ríe el público, porque como estoy habituada a ver comedia y a hacer comedia, yo siento que cuando hay un chiste tiene que haber una risa que sea pero rotunda. Si no ocurre esa risa nivel 100, yo como que logro identificar, se rieron pero poco, este era un chiste pero no funcionó. Nadie se rió, o se rió una sola persona. No funcionó. Pero no importaba, porque nos estaban llevando por un camino. Y luego me pregunté, ¿y por qué nos lleva por este camino como si fuera stand-up? Cuando el stand-up es algo tan crudo. ¿Por qué nos cuenta esta historia patriarcal, espantosa y horrible como una comediante? Entonces ella hace todo el rato lo que tiene que hacer un comediante. En ese sentido, todo bien. O sea, si bien el nivel de la comedia estaba a un nivel 50-60, nunca una comedia fome para que no te haga reír. Obvio que hacía reír, pero no era como descollante, ¿no? Hay comediantes que son demasiado más chistosos, que tienen materiales mucho más graciosos. Igual esto es porque es una traducción y una adaptación, y probablemente las personas que adaptaron no son grandes comediantes, entonces les quedó más o menos nomás. La comedia les quedó más o menos nomás, pero la historia es impactante. Y yo pienso que lo usaron como stand-up precisamente porque el stand-up supone que hay una verdad puesta ahí. El stand-upero lo que hace es ponerse ahí frente al escenario, frente a ustedes, contando sus chistes, actuando como si esto fuera la vida real. Porque la mayor parte de las veces, sí, es la vida real. Sí, son historias de la vida real lo que contamos en nuestros chistes, la mayoría del tiempo. O son historias reales, o son al menos verdades. Son verdades porque le pasaron a lo mejor a tu amiga y tú cuentas la historia, pero es una verdad, y es una verdad vivida para ti. Como comediante lo muestras así. Por eso que la gente imagina, yo siento que un poco equivocadamente, que uno se para como con un trago y un micrófono a contar cosas, a hablar de la vida. Y no cacha que en realidad hay chistes, hay estructuras, hay técnicas y hay un trabajo súper brígido detrás para poder hacer reír. Pero más allá de eso, de la imagen que le da a los demás, la obra de teatro Girls and Boys, que la están dando en el Teatro C, y que para mi gusto es de las obras feministas más feministas que he visto en toda mi vida, yo creo que usa el stand-up para decirte, estamos aquí, yo estoy contigo, usted señora no se va a reír, ¿qué le pasó? ¿Vino con el marido? Esa cosa que hace el stand-upero, ¿no? De que en el stand-up no existe la cuarta pared, ¿cierto? La actriz todo el rato rompe al tiro la cuarta pared para que no nos imaginemos que ella va a hacer un monólogo de teatro, y todo el rato está como interactuando con el público desde el primer momento para hacernos sentir que estamos haciendo stand-up, esto está pasando, esto es real. Ella se pone el vestuario de un comediante, de una Ellen DeGeneres cualquiera. Y en algún momento, cuando tiene que contarnos la más horrible verdad que ustedes se puedan imaginar, ella está obligada a sacarse la máscara de la comedia y a volver a situarnos en que esto que nos está contando, aun cuando es verdad y es espantoso, no está pasando ahora y no le pasó a las personas que estamos ahí en el público. Y cuando ella hace eso, yo me doy cuenta de que todas las ideas que tengo del stand-up, de que es una realidad, de que hay una verdad, y es tan cruda y es tan real y está sucediendo ahí en el momento. Hay un mesero que se le cae un vaso, entonces tú sabes que se le cayó un vaso y no pasas por alto que se le cayó un vaso, sino que tú interactúas con un bueno que se le acaba de caer el vaso encima de una persona y paras tu show y estás ahí, estás puesto ahí presente en la realidad con tu público, estás 100% presente. Pero a veces la realidad es tan espantosa que estás obligado a recordarnos las
los niveles de ficción que esto tiene, al menos para aliviarnos un poco, porque la realidad podría ser algo tan crudo que no podríamos soportarlo. No podríamos soportarlo. Yo no habría podido soportarlo. Paula, que fue conmigo, no hubiera podido soportarlo. Entonces la actriz se saca la máscara de payasito, que ella piensa que así son los stand-uperos, como Tonis, con una peluca y con lentejuelas. Y filo, se perdona todo eso. Cada quien con su estilo, ¿ok? Pero de verdad tú vayas a ver cualquier stand-up y el weón va a estar de zapatillas y jeans. Como que no hay nadie de lentejuela, casi nadie. O muy poca. Y yo diría que los que más usan lentejuelas no son justamente parte más del stand-up, sino hacen café concert o hacen otros tipos de monólogos. Bueno, más allá de eso, hay realidades que son tan crudas que las tragamos a través de la ficción. Yo siento que en este unipersonal, Girls and Boys, dirigido por Alfredo Castro, lo vuelvo a decir por si alguien dice, ay, ¿dónde la voy a ver? Entonces, vayan, googleen Girls and Boys, Alfredo Castro, Antonia Segers, Iván, y la ven. Yo siento que el stand-up está puesto ahí un poco tramposo, que es lo que siempre hace el stand-up. El stand-up, el humor siempre hace un cambio de eje. El humor siempre dice que te va a contar una historia para allá, pero termina con un remate que siempre es una historia que está para acá. Una cosa que tú no te esperabas. Y eso es el chiste. El chiste siempre es lo que tú no esperas. Siempre te sorprende con el remate. Si tú lo predices ya no es chistoso. Y la idea es que... Y todo el rato van a hacer eso. Van a hacer eso. Todo el rato van a darnos un remate. En esta obra les van a dar un remate. Brígido. Lo que sí hacen en este trabajo es suavizarte este remate, porque va a ser algo tan espantoso que tú... que a diferencia del chiste, el chiste hace siempre lo posible por nunca dejarte imaginar o visualizar lo que va a venir. Tiene que ser sorpresivo. Pero acá te lo hacen y de repente, como a la mitad de la obra, te anuncian lo que viene. Para que no te pille de sorpresa, porque no vas a poder soportarlo. ¿Cachai? Entonces, como tú no vas a poder soportar esta weá, te lo anuncian en algún momento para ir como preparándote. Entonces, en ese sentido, creo que, a diferencia de lo que yo intenté hacer en mi unipersonal, filo, a ustedes no les importa, los que no lo han visto, cuando yo citaba una obra de Radrigán que se llama La diatriba de la empecinada, que yo no les advertía nada, porque así somos los comediantes. Los comediantes somos unos conches tu madre que te hacemos creer que vamos a hablarte de los arbolitos y la cueva es para allá y de repente págate para acá, ¿cachai? Entonces yo no te advertía que aquí iba a venir un bombazo emocional, intelectual, y que te iba a quebrar todas las emociones en un momento. Pero yo era muy cruel, porque soy un desfasada y porque soy comediante. Pero acá yo pienso que está tan bien hecho porque ellos igual siento que tratan con cuidado al público, como que no quieren dañarte, no quieren hacerte pico, no es esa la intención, como te voy a hacer pico, sino que te voy a contar esta historia, pero no para destruirte. Entonces van un poquito avisando que va a pasar algo. Y yo siento que eso resultó un poco digerible, todo ese tránsito espantoso que fue ver la obra Girls and Boys. Espantoso en un buen sentido. Espantoso en el sentido de ir por un camino, como lo hace Hannah Gatsby, ¿no? En su stand-up Nanette, donde ella explica lo que es hacer un chiste, que hacer un chiste, ella dice generar una tensión y soltar la tensión, generar una tensión y soltar la tensión. Y lo hace todo el rato y de repente empieza a decir, pero estoy cansada, ya no debería hacerlo más, políticamente ya no me identifico con esto, ya no tengo ganas de fingir que la realidad fue chistosa, y así que te voy a contar cómo fueron las cosas, y no te lo cuenta con chiste, y te hace llorar, y está generando una tensión, pero ella dice en algún momento, cuando ella quiere, dice, no voy a soltar la tensión, no pienso hacerte reír,
no tengo ninguna gana de hacerte reír con esto, porque no vamos a dejar más que la gente se ría de este tipo de cosas. Pero de repente quiere mostrarnos su genialidad como comediante, entonces dice, a ver, y te voy a tirar un chiste, pácate. Y la gente se ríe porque libera la tensión. Pero cuando ella quiere te hace reír y cuando ella quiere te hace llorar. Y lo hace cada vez que quiere porque la weona te está mostrando la capacidad que tiene para llevarte y traerte en un camino de risa y llanto cuantas veces se le pare el hoyo. Ese stand-up se llama Nanette. Las grandes comediantes como Charo López o grandes comediantes de todo el mundo han dicho que esto no es un stand-up, lo de Nanette, o sea, lo de Hannah Gadsby. Ustedes pueden ir a verlo y van a ver que uno se ríe y uno llora, pero más allá de que uno se ríe y uno llore, al gusto del comediante, ¿no? Que te manipula como un títere, que yo creo que esa es la máxima habilidad que puede tener un comediante, de tomar la decisión de hacerte reír ahora y en otro momento hacerte sentir pasión, tristeza, emoción, intriga o lo que quiera. Porque al final, cuando yo voy a ver un espectáculo, una obra de teatro, un stand-up, una película, yo creo que lo que más quiere uno, por lo menos yo, es que yo soy Escorpio, ¿eh? Puede ser por eso. Yo quiero emocionarme. ¿Cachai? Como yo quiero emocionarme, entonces, así sea risa, llanto, miedo o muchas cosas revueltas, sentir la emoción es de las cosas que voy a buscar y por eso pago una entrada. Por eso yo voy hasta un lugar y salgo de mi cama de ver Netflix y voy hasta un lugar para emocionarme. Y esa emoción puede ser risa, llanto, terror. Pero yo lo agradezco profundamente. Y de las cosas que más valoro es lo que de la obra Girls and Boys, dirigida por Castro y bueno, actuada por la Antonia Seger y más equipo que yo no me sé los nombres de las personas del equipo, no soy tan entendida en teatro. Yo diría que de lo que más agradezco es que haya tocado el tema, el meollo del asunto del feminismo, el epicentro de la temática feminista, sin en ningún minuto decir que es feminista, sin en ningún momento enunciar que va a hablar de patriarcado. Jamás se ponen una bandera ni hacen ningún panfleto de lo que significa que maten a las mujeres o que maten gente o que maten. El patriarcado mata, pero nunca hace un panfleto de esto. Y yo siento que es lo que yo más temo cuando pienso, yo debería escribir un libro. Digo, debería escribir, o voy a hacer una obra de teatro. Y digo, ay no, qué espanto, porque no quiero hacer un panfleto, entonces no la hago. Eso me pasa a mí, ese es mi terror, hacer un panfleto feminista. Yo no quiero hacer un panfleto, yo no soy ningún panfleto ni de izquierda, me voy a poner a hacer panfletos del feminismo yo a esta altura de la vida. Me da lata y me da miedo y no lo hago. Porque me da lata hacer lo que se hace, hacer lo que casi todas partes vemos. Panfletos políticos. Como si las personas más humildes, porque Pauloli me decía ese día, es que Brecht pensaba que había una importancia decir las cosas claramente como un panfleto. En las obras de Brecht no solamente eran panfletos, sino que se ponían letreros que explicaban todo lo que estaba pasando, por si el ahueonado no entendía. Yo siento que eso es un poquito como un poquito despreciar un poquito al público, porque yo creo que la emoción, hasta esta altura de la vida, igual entiendo que Brecht pensaba eso hace 100 años atrás, pero hoy día sabemos que la emoción y el entendimiento van juntos, y que si yo logro emocionar a alguien con algo, probablemente comprenda, más allá de lo racional y del intelecto, va a entender rápidamente lo que le estoy diciendo. O sea, no porque haya una emoción atravesando acá, una persona, por ejemplo, que yo siento que alguien puede entender esta obra así como entiende Betty la Fea, así como entiende cualquier teleserie del 7, así. No se necesita escribirle un letrero que diga, y en esta parte vamos a comprender cómo el patriarcado ha ejercido su violencia sobre los cuerpos y cómo la familia es. No necesitan explicártelo con esas palabras, porque todos los que estamos ahí estábamos quebrados de emoción, de tristeza y de terror.
de lo que puede ser la violencia patriarcal en una familia, como podría ser la familia de cada uno. Como podría ser la familia mía o la familia de ustedes. Yo y mi pelayo, cualquiera. Entonces yo siento que ya después de Maturana y después de toda la posmodernidad y toda la tinta que ha corrido, ya sabemos que no se necesita simplemente decir a las mujeres nos matan. También podemos apelar a emociones para hacer relatos un poco menos panfleteros y con más vuelo artístico, yo creo. Tal vez me estoy ganando el odio de todo el mundo. De hecho, Pauloli está terriblemente enojada conmigo porque yo pienso esto, pero de verdad yo pienso que no es necesario seguir diciendo, o sea, no es que no sea necesario. Entiendo que es necesario seguir diciendo a las mujeres nos matan. Es necesario seguir diciéndolo, pero eso no significa que eso tenga vuelo artístico. Entonces, cuando yo voy a trabajar con las emociones y con la belleza y con el arte y con la fealdad y con el espectáculo y con la ficción, yo siento que es hermoso cuando yo puedo atravesar ese panfleto, mostrarte un hecho de la vida cotidiana y decirte lo mismo que habría dicho con el panfleto de las estadísticas, de las muertes y de todas las huevas que uno siempre ve, que en todas las obras sale, las mujeres nos matan aquí, acá, y ya sabemos eso. No digo que no haya que decirlo, digo, lo decimos, pero eso no tiene como un alcance en la emoción. De hecho, es tan frío que se nos olvida. Y sin embargo, la emoción, lo que deja, no sé, a todos los hombres del público así como pegados a su silla, eso no creo que se les olvide tan rápido como las estadísticas. En fin, no quiero hacerle spoiler, así que ya tal vez estos son muchos spoilers. Entonces, si alguien quiere ver la obra, yo creo que es súper bueno que la vayan a ver. Por lo menos a mí me pareció infartante, me pareció inspiradora, que a veces yo tengo miedo de hacerlo mal, entonces no escribo, porque pienso que voy a escribir un panfleto horrible. Y entonces a veces, y hago comedia, y creo que no es un panfleto mi comedia, y creo que mi comedia me sale bien. Pero cuando quiero escribir otras cosas, me da mucho miedo hacer un panfleto y no lo hago. Pero ver cosas así, cuando veo un producto hecho de esta forma, perdoné a la gente artista que le dije producto a su weá, sorry, pero es que para mí capitalismo, en fin, productos. Pero lo que vi me inspira a que sí se puede hablar de cosas tan profundas, tan estructurales, a partir de pequeñas historias de la vida cotidiana. Y no necesariamente con esto hacer una especie de guía de estadísticas para contar lo terrible que es la vida, porque ya todos sabemos más o menos. No. Yo sé que hay mucha gente que no sabe lo terrible que es la vida y que es importante seguirlo diciendo. Pero en el caso de las artes escénicas, ¿cierto? Queremos que se diga con arte. Que se diga de una forma que no sea pescar el diario y poner las cifras ahí, ¿cierto? Entonces se agradece, estoy emocionada, ojalá que vayan a ver la obra y que me cuenten si les pasó, si no les pasó, si la encontraron mala. Y eso, se les quiere mucho, compartan este podcast. Yo después borro el vivo que dejé aquí, pero es porque subí el video bacán, como grabado bien. Lo subo a YouTube y lo subo a Spotify en audio, para que lo compartan, le den like si es que les gusta y me den seguir, porque además les quiero contar una infidencia. Llegamos a los 1000 suscriptores en YouTube, lo que es una gran cosa para una persona como yo. 1000 weones están inscritos en el canal. Y el otro día Pauloli vino y me contó que habíamos ganado 400 pesos. Y no sé, si me quiero hacer millonaria, tendré que esperar unos 10 años. Pero no pierdo la esperanza. Entonces, si ustedes le ponen suscribir, vamos por esos 500.
500 pesos. Se les quiere mucho. Chao, chao. La obra se llama, yo sabía que alguien me iba a preguntar en cualquier momento, Girls and Boys. Se les quiere mucho. Chao, chao.